Bien, yo voy a tratar de darles, y seguramente a mi candidez profesoral de académico teórico metido en estas lides. Mis primeras palabras tienen que ser de agradecimiento a la dirección de Facunauto por darme la oportunidad, por primera vez, de dirigirme como presidente del Comité de Diálogo, de dirigirme a un sector tan relevante de la distribución comercial como son los concesionarios representados fundamentalmente por Facunauto y también por Ganbam. Dado este tono o dada mi deformación profesional, les pido por adelantado disculpas por el tono probablemente pedagógico, tono docente, si quieren ustedes, que tenga en mi intervención, pero lo hago en aras de clarificar y de presentarles a ustedes lo que a mí me parece que es un instrumento absolutamente novedoso, no ya en el ámbito español, sino en el ámbito de la Unión Europea, en la que quizás de una forma injusta no se ha destacado el enorme esfuerzo y avance que significa ya hoy, pero que todavía el recorrido que puede tener. Mi intervención la voy a centrar en tres aspectos fundamentalmente. En primer lugar, les quiero contar un poco, ya Ramón algo adelantado, de esa pequeña historia que ha llevado a la firma el pasado 10 de junio del Código de Buenas Prácticas y dentro de él del comité. En segundo lugar, voy a exponerles también muy elementalmente cuál es la estructura, el contenido del Código de Buenas Prácticas y la función que dentro de ese código cumple el llamado Comité de Diálogo. Y finalmente, y enlazando con parte de lo que comentaba Ramón, quiero comentarles cuál es, a mi juicio, probablemente equivocado, la trascendental función que el Código de Buenas Prácticas está llamado a cumplir, tengan o no tengan ley. Ya les adelanto, y esto es motivo de polémica con mi amigo Ramón, la ley sola no arregla todos los problemas. Bien, en cuanto a la historia de este Código de Buenas Prácticas, como saben ustedes, el Código de Buenas Prácticas es fruto del compromiso político que se adopta el 7 de marzo de 2011, en esa peculiaridad para dejarse en efecto la llamada disposición adicional 16ª, que se firma en el entonces Ministerio de Industria, Turismo y Comercio por las principales asociaciones ANFAC, ANECAM, Facunauto y Ganbam. Tras la guerra jurídico-política que se genera con la promulgación de la ya celebérrima, tristemente celebérrima, disposición adicional 16ª de la Ley de Economía Sostenible. En ese acuerdo, el Ministerio, entre otros compromisos, adoptaba el de proponer, cito literalmente, de inmediato una propuesta de Código de Buenas Prácticas en el que se contemple, decía el acuerdo, la constitución de un comité de seguimiento y resolución de conflictos. En lo que se refiere al Código de Buenas Prácticas, dejando al margen los otros compromisos políticos que se adoptan, ese compromiso el Ministerio lo adopta sobradamente, presentando más de 5 propuestas de código bajo la coordinación y el impulso imprescindible, hay que reconocerlo, de una persona, la en aquel momento subdirectora, posteriormente directora general, doña Teresa Sánchez Armas. Bien, pues lejos de conformarnos con o conformarse el equipo ministerial con la presentación de las propuestas, se va más allá y lo que se trata es de conseguir un documento consensuado que no estaba en el acuerdo político para que fuera o pudiera ser asumido por todas las partes. Esto
Se consigue el 10 de junio, cuando se firma en el Ministerio el Código de Buenas Prácticas entre las asociaciones citadas ante la presencia de la Dirección General de Comercio Interior de entonces. Por tanto, el Código de Buenas Prácticas nace, y esto no se puede olvidar para interpretarlo y sobre todo valorarlo, nace en un contexto extraordinariamente complejo, desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista político. No se pudo haber elegido un peor momento para poner en marcha un proceso de autorregulación que, por definición, implica la voluntad de las partes de llevar a cabo una negociación. Esto, por tanto, es conveniente destacarlo porque merita de forma extraordinaria el esfuerzo llevado a cabo por el equipo liderado por la entonces directora general, doña Teresa Sánchez Armas. Es cierto que el Código se ha quedado en unas disposiciones, ya lo veremos ahora en la estructura, pero repito que lo que se trataba en este momento era de restablecer puentes de diálogo. Puentes de diálogo en un sector que los mercantilistas llamamos de colaboración interempresarial. Desde luego, en aquel momento había todo menos colaboración interempresarial en el plano político-jurídico. Bien, de esto que llevo dicho ya se desprende para mí la principal característica del Código de Buenas Prácticas. Y esa característica deriva de la muy peculiar posición que ocupa la Administración Central del Estado en el desarrollo, en la ejecución de este Código de Buenas Prácticas. La Administración Central del Estado, en este caso, no se ha conformado con una posición meramente vigilante, sino que ha adoptado una posición de clara tutela del proceso. Es verdad que en España y en Europa hay muchas iniciativas de autorregulación. En algunas, el papel de la Administración Central del Estado es enorme, hasta el punto que llega a dictar los propios códigos de conducta. Tenemos el ejemplo en España del caso del sector de las telecomunicaciones, en el que se dictan por el propio Ministerio los mal llamados códigos de conducta, porque en realidad no dejan de ser más que una orden ministerial camuflada. Es verdad que hay otras experiencias en el polo opuesto, en el caso español, en el que el Estado no interviene para nada y las partes se autorregulan completamente. Este es el supuesto paradigmático y de enorme éxito que supone el control de la publicidad, que muchos de ustedes conocen, de la Asociación para el Control de la Publicidad, o también llamado autocontrol. En autocontrol no hay intervención de ningún tipo del Estado. Pues bien, lo peculiar de nuestro sistema, de este sistema que estamos empezando a poner en marcha, es que hemos optado por una posición intermedia en el que la Administración no se inmiscuye, pero tampoco se inhibe. Ocupa, repito, una posición muy importante de tutela del proceso. El Código de Buenas Prácticas concede importantísimas funciones a la Administración Central del Estado, fundamentalmente a través de la Dirección General de Comercio Interior, en el funcionamiento, por ejemplo, del sistema de mediación, por ejemplo, a la hora de designar a la persona que hoy les habla. Por tanto, repito que el papel de la Administración, en este caso, es un papel extraordinariamente relevante. Y esta es la peculiaridad que tiene este proceso. Y esto es importante que lo retengan, como veremos, porque tiene importantes consecuencias también para la configuración del esquema estructural, organizativo del Código y muy especialmente para el sistema de mediación. ¿Cuál es la estructura del Código? Bueno, si uno fuera rigurista y me pusiera la toga profesoral, desde el punto de vista sistemático probablemente el Código no sacara buena nota. Pero no era eso lo importante. Lo importante
en aquel momento era sacar un documento que fuera útil a las partes. Pues bien, olvidando un poco la sistemática del propio código, quiero destacar lo que para mí son los tres aspectos fundamentales del código de buenas prácticas. En primer lugar, están los llamados principios en materia de condiciones generales, contractuales, muchas de ellas generales, el comité de diálogo y, por último, el sistema de resolución de conflictos. Estos son los tres aspectos fundamentales que tiene y tendrá el código si él tiene la vida que todos esperamos que tenga esta forma de autorregulación. Vamos a ver cada uno de estos aspectos. Vamos con los principios en materia de condiciones contractuales. Es verdad, se ha criticado, mi amigo Ramón Roma lo ha hecho con mucho acierto y con la finura jurídica que le caracteriza, que los principios que se llevan al código son en gran parte principios jurídicos que ya están positivados en nuestro ordenamiento jurídico o en la jurisprudencia de nuestros tribunales y en especial en la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Ahí está el principio de formalización por escrito, es una realidad ya que se impone en cualquier práctica comercial, no descubrimos el Orinoco. El consentimiento informado, solo faltaría, la confidencialidad absolutamente habitual y así el resto de principios que tienen ustedes ahí enunciados. Por mi condición de presidente mediador y en aras de fomentar el diálogo, no me parece oportuno, ni siquiera creo que sea realmente útil discutir dichas críticas, porque entiendo que en algunos aspectos pueden ser parcialmente ciertas. Prefiero plantear primero en positivo lo que significa otra vez la suscripción de esos principios, es verdad que elementales, pero no se olviden en el contexto en el que nace. Si me permiten un paréntesis, nosotros no tuvimos que llegar a lo que han llegado en otros códigos entre distribuidores y proveedores que han llegado, fíjense en qué se han conformado en poner que las reuniones empiecen puntualmente. Nosotros no tuvimos necesidad de llegar a eso. Código que todos conocemos y vamos a omitir. Bien, por otro lado, lo que quiero decirles es que esos principios se llegó hasta donde se podía llegar razonablemente en el contexto en el que estábamos. Recuerden que la disposición adicional 16ª, el acuerdo es de 7 de marzo y el código se firma el 10 de junio, en ese corto lapsus de tiempo. Pero además quiero llamar la atención de otra cuestión muy importante cuando se dice que estos principios son una obviedad, que esto no aporta nada, que estos son principios que ya se podrían saber. Bien, hay que tener en cuenta dos limitaciones para mí muy importantes. Una primera es de estricta legalidad. Cuando estamos en una reunión fundamental entre concesionarios y fabricantes, entre competidores, o por tanto un acuerdo horizontal y otros dos acuerdos verticales, distribuidor y fabricante, si fuéramos o hubiéramos llegado más allá o hubiéramos sido demasiado ambiciosos en la redacción de cláusulas contractuales, corríamos el serio peligro real, por otra parte, de que esto consistiera en una práctica colusoria. Por tanto, a la hora, y eso es una límite, una línea roja que nos la marca el ordenamiento jurídico, siempre vamos a tener esa línea roja que determina la estandarización de conductas. Pero luego hay otra cuestión que enlaza con la anterior, que es de pura técnica jurídica, que es de puro posibilismo jurídico. Como les decía antes, esto era lo que se podía hacer. Sigo pensando que el Código de Buenas Prácticas tenía que conformarse inicialmente, en ese momento histórico en el que nace, con reconstruir el necesario e imprescindible diálogo que tiene que existir entre ustedes y los fabricantes. No digo que sea un matrimonio
a la fuerza, pero desde luego la colaboración será siempre inevitable en tanto estén ustedes dedicados a la venta, promoción de esos productos. Desde esta perspectiva, sigo creyendo firmemente que fue todo un acierto de la Dirección General de entonces, y especialmente otra vez de doña Teresa Sánchez Armas, plantear el código como un acuerdo de lugares mínimos. No se podía reproducir en el seno de la ponencia que redactaba el Código de Buenas Prácticas la misma polémica que se planteaba en la hora de redactar el proyecto de ley de contrato de distribución. Si hubiéramos caído en ese error, hoy probablemente no tenemos ley y tampoco hubiéramos tenido Código de Buenas Prácticas. Ese, insisto, creo que fue un acierto pleno de... A medida que esta idea, diálogo eficiente, vaya calando entre los operadores económicos, lo lógico es que el Código de Buenas Prácticas vaya ganando también en sustantividad. Por tanto, los dos elementos esenciales que necesitamos ahora para emprender esta, a mi juicio, perdonen otra vez la candidez profesional, esta, para mi juicio, fascinante aventura en este sector, única hasta ahora en España y muy rara en Europa, es, primero, que ustedes tengan, las 4 asociaciones, GAMBAN, ANFAC, ANEACAN, FACONAUTO, tengan una voluntad sincera de dialogar. Y segundo, tienen que tener paciencia. Roma no se hizo en 2 días y no vamos a reconstruir ni vamos a hacer la autorregulación en 2 días. Si están ustedes esperando que la autorregulación solucione ya los problemas de las cancelaciones o los problemas que puedan tener ya hoy, es muy probable que se sientan decepcionados. El código necesita un tiempo que es el tiempo que ustedes, que las asociaciones firmantes, que son las que van a hacer el código, no va a ser el ministerio, no va a ser el presidente, profesor de turno que esté presidiendo el código. El código lo tienen que hacer ustedes a medida que, como decía el poeta, harán camino al andar. Bien, la segunda elemento esencial del Código de Buenas Prácticas es el comité de diálogo. El comité de diálogo se define en el propio Código como un foro de encuentro en el que las partes planteen las controversias sectoriales más relevantes que se están suscitando en el ejercicio de sus actividades profesionales. Evidentemente, el Código tiene otras funciones que tienen ahí enumeradas, pero a mí me parece que esta es la función emblemática, relevante, la función importante que tiene que cumplir el Código. En la actualidad, quiero acelerar para no cansarles mucho, en la actualidad el comité está compuesto por 2 representantes de la Administración Central del Estado, uno designado por la Secretaría de Estado de Comercio Interior y otro por la Secretaría de Estado de Industria. Un experto independiente designado por las asociaciones firmantes a propuesta del Ministerio de Industria, en este caso soy yo y que ocupa y ejerce las funciones de presidente moderador, casi prefiero ese segundo término, y por último por 2 representantes de cada una de las asociaciones. Hasta ahora se han celebrado 2 reuniones en las que ya han salido, no se han solucionado, evidentemente, han salido los problemas que ya preocupan al sector, han salido el problema ya de las cancelaciones. Es verdad que no se ha llegado todavía, es cierto, hay que reconocerlo, no se ha dado un avance particular en estas 2 sesiones que llevamos. Pero repito, insisto, piensen ustedes dónde estábamos y qué estamos empezando a hacer.
mañana, precisamente, tendrá lugar la tercera sesión del Comité de Diálogo, que será presidida por don Jaime García Legaz, secretario de Estado de Comercio. Esto yo creo que es una gran noticia para el sector, el impulso político que recibe ahora el comité, unido al también muy importante, y aquí hay que reconocer, la enorme labor de generosidad y de tiempo que están empleando las asociaciones firmantes, consiguiendo las adhesiones individuales de los concesionarios. Porque sin esas adhesiones individuales, el comité, léase el Código de Buenas Prácticas, nacería con un déficit claro de legitimidad. La legitimidad del comité, la legitimidad del cargo que ocupo, lo dan ustedes adhiriéndose al sistema, adhiriéndose al código. Sin esas adhesiones no hay legitimidad para ninguno de los que componemos el comité y, por supuesto, tampoco para el propio comité. Finalmente, el tercer elemento vertebrador del Código de Buenas Prácticas y que ha sido objeto de importante controversia, mi amigo Ramón, que a ratos parece gallego, ha soltado ya alguna pullita en el que, bueno, nos tuvimos que conformar, es verdad, con la mediación y no con el arbitraje. Bien, no les voy a cansar con el procedimiento en el que consiste el proceso que lleva a cabo la mediación. Yo quiero centrarme en el valor añadido que tiene el sistema, es verdad que solo de mediación, previsto en el Código de Buenas Prácticas. Y sigo creyendo que lo tiene, a pesar de que, por sugerencia de las asociaciones representantes de los concesionarios, el contenido de las materias que pueden ser objeto del comité se redujo con respecto al artículo 3.6 del ya hoy en vías de extinción reglamento 1400 de 2002, de tal forma que no se contienen todas las materias, se dejó fuera expresamente la resolución. Bien, ¿qué aporta? Porque, como saben ustedes, lo tienen en sus contratos, la mediación como forma alternativa de solución de conflictos, obviamente no la hemos inventado nosotros en este caso. La mediación ya estaba previsto, como digo, en el artículo 3 del reglamento de exenciones, como una de las condiciones que se deberían reunir para poderse que fuera aplicable la exención, era la posibilidad de que existiera un mediador. Así, la mayor parte de los contratos, a los que yo por lo menos he tenido acceso, han regulado de una forma absolutamente desigual, completamente irregular. Irregular, no me refiero desde el punto de vista de calificación jurídica, sino de uniformidad. Cuidado. Que una de las cosas que va aprendiendo uno cuando deja la universidad y se dedica a estas cosas es a hilar fino con las palabras. Me refiero a irregularidad en el sentido de falta de uniformidad. Es verdad que si vamos a las cláusulas contractuales que tienen muchos de ustedes en sus contratos, muchos en realidad no contienen una mediación, porque en muchos casos se delimita a la opinión de un experto que vale casi tanto como mi opinión en mi casa, que soy exactamente el último, porque no opina, puede opinar, pero no es vinculante, con lo cual eso no es una mediación. En otros supuestos, además, la mediación aparece en un sistema complejísimo, largo, tortuoso, que no hace más que elevar los costes. Sinceramente, parece puesto más para disuadir que para ir a la mediación. En la mayoría de los casos, digo, no tiene carácter vinculante la opinión del experto independiente, lo cual sorprende a la lectura del reglamento 1400. Muy pocos, solo tengo detectado uno, puede ser que haya más, muy pocos recogen un auténtico arbitraje de derecho. Bien, en cuanto a la designación, aquí sí se aprecia más uniformidad en los distintos contratos, la mayor parte de ellos es
solo faltaría, por acuerdo de las partes, y a falta de acuerdo por las partes es nombrado, en algunos casos recibe un nombre especial, el comité de seguimiento, nombrado por la asociación y el fabricante, y cuando no hay un acuerdo se recurre a un tercero, como puede ser el decano de un colegio de abogados de una provincia, la Cámara de Comercio de la provincia, etcétera, etcétera. En este contexto, ¿cuál es la principal novedad que tiene la mediación? Ahí las tienen, a mi juicio. En primer lugar, se trata de un sistema enormemente simplificado con respecto al que tienen muchos de ustedes en sus contratos. Si quieren ir a la mediación, basta concursar una carta de reclamación al comité de diálogo para que se ponga en marcha el proceso. Aquí no hay que nombrar ni un experto primero, que luego valore y a los 15 días venga otro y valore. No, aquí es directamente al proceso de mediación. Segundo, y muy relevante, el carácter previo a cualquier acción judicial. Muchos de ustedes hoy no lo tienen en las cláusulas contractuales. Unos lo tienen, pocos, pero la inmensa mayoría, el acudir a la mediación no tienen lo que los juristas llamamos un carácter proclusorio. No es obligatorio, no es requisito previo necesario. Y por último, y a mi juicio, la característica más relevante, el valor añadido del sistema de mediación del Código de Buenas Prácticas está en la fórmula de designación de los mediadores. Aquí aparece claramente, otra vez lo que les decía, el carácter especial del papel que cumple la función, que cumple la Administración Central del Estado en el Código de Buenas Prácticas Comerciales para el sector de la automoción. El mediador se elige por insaculación de una lista de 10 mediadores propuestos por el Ministerio de Industria. Esto no tiene parangón en ningún otro país de la Unión Europea. Y en lo que alcanzo a conocer del ordenamiento jurídico español, no conozco otro caso en el que la Administración ocupe o juegue este papel. Papel de garantía del sistema. Bien, y para terminar, ¿cuáles son las perspectivas de futuro del Código, a mi modesto entender? No quiero hacer, obviamente, de futurólogo, porque, visto cómo se han sucedido los últimos acontecimientos en este sector, sería una auténtica osadía por mi parte. Pero obviamente hay dos escenarios posibles. ¿Tendremos ley o no tendremos ley? Podemos tener ley especial del sector, desde el punto de vista técnico-jurídico, no es una solución estética que me guste particularmente, sería útil desde luego. Puede ser que tengamos una ley general transversal de la distribución especial, o puede ser que si se retoman, como ya está de hecho prácticamente terminado, la tarea de debate parlamentario del Código de Comercio. El Código de Comercio, en su fase, digamos, de elaboración, si quieren ustedes, profesoral, académica, está terminado hace ya mucho tiempo en el Ministerio de Justicia, pendiente del impulso político. Obviamente, un Código de Comercio del siglo XXI tiene que salir necesariamente con dos aspectos que para ustedes es esenciales. Pero no solo para ustedes, sino es uno de los aspectos esenciales en la contratación mercantil moderna, que no conocíamos en el siglo XIX ni primero del siglo XX, que es el prejuicio de entender que las relaciones interempresariales son relaciones entre partes iguales. La doctrina, el derecho y la jurisprudencia hasta hoy sigue creyendo en esa, a mi juicio, no exacta simetría de posiciones entre los empresarios en el tráfico, que la realidad yo creo que ha venido a demostrar que no es así. Bien, insisto, sea cual sea el escenario, entiendo
que el Código de Buenas Prácticas Comerciales para el sector de la automoción sigue siendo un elemento esencial. Evidentemente, si no hay ley, porque es la única fórmula de regulación. Y quiero acentuar esto. Cuando el código avance y se maduremos todos los que estamos inmersos en este proceso ahora en la idea de la autorregulación, autorregulación no es desregulación. Autorregulación es regulación. Lo que estamos cambiando es el agente, que no es el Estado el que lo inicia, sino que son los propios operadores. Lo que estamos es cambiando la legitimación de la que procede la norma, la imperatividad de la norma. Pero un código de conducta es regulación. Y si no, que se lo pregunten a las sociedades cotizadas de España y de Europa. ¿De acuerdo? Autorregulación no es desregulación. Por tanto, es claro que en el escenario que no haya ley, la autorregulación está llamada a cumplir una función primordial, que es sustituir a la ley. Yo me inclino particularmente por esta opción porque entiendo en los que hay sectores en los que por su complejidad, en los que por los cambios constantes, los retos que supone un nivel tan competitivo como el del sector del automóvil, hace que la transformación, la tecnología, no solo está en el cuadro de mando del coche, sino la tecnología también está en las transformaciones contractuales. En el caso que hubiera ley, en cualquiera de las manifestaciones que les acabo de decir, ley especial, sectorial, ley especial sin Código de Comercio o ley de distribución inserta en el Código de Comercio. En cualquiera de esas manifestaciones, la ley va a ser siempre, necesariamente tiene que ser así, porque no hay otra posibilidad de técnica legislativa, va a ser una ley general. La ley no les va a arreglar nunca el problema de si una determinada cláusula tiene o no tiene el carácter de abusivo, si el hecho de que me hayan cargado un número X de coches, el hecho de que me hayan impuesto unos determinados objetivos de venta son o no son justos. Eso, la ley no se los va a arreglar nunca. Tienen que tomar conciencia de esto. Nunca la ley arreglará esto. La única fórmula de arreglar esto es por la vía de la autorregulación tutelada, como en este caso, por la Administración, en el que ese tipo de prácticas, si fueran o no abusivas, se desvelen claramente ante la tutela de la Administración. Este es, a mi juicio, y quizás, repito y con esto termino, no quiero cansarles más, el enorme papel, trascendental papel, que cumple o que tiene que cumplir esta autorregulación que hemos empezado a echar a andar, hay que reconocerlo, un poco a la fuerza, pero que no debemos dejar pasar la oportunidad de impulsarla y llevarla adelante. Muchas gracias.